todavía no se conoce por qué algunos solamente hacen infección asintomática, otros hacen síntomas leves y otros hacen enfermedad severa. Si ustedes recordarán, ya desde el principio de la pandemia se logró determinar factores de riesgo, ¿no? De enfermedad severa. Obesidad, hipertensión, diabetes no controlada, asma no controlada, comorbilidades. Pero esta segunda ola, ¿qué estamos viendo en esta segunda ola? Que hay un mayor porcentaje de personas sin comorbilidades, ¿no? Adolescentes, personas entre 30 y 50 años que están haciendo enfermedad severa. ¿Ok? Entonces yo creo que el factor determina, ahora, en muchas infecciones virales, la cantidad de virus, que es la carga viral que se aísla en las secreciones respiratorias, tiene relación con la severidad de enfermedad. No necesariamente se observen todas, pero sí en un buen porcentaje de infecciones respiratorias. Entonces, lo que yo te podría decir es que si yo comparo una persona que está en contacto con un paciente infectado con respecto con otra persona que está en contacto con el mismo paciente, ¿quién tiene mayor riesgo de hacer infección y de hacer enfermedad? El que ha estado en contacto sin uso de equipo de protección personal cuando hablamos del hospital. ¿Ok? Entonces, es muy importante, como ustedes saben, principalmente el uso de mascarilla. ¿Okay? Porque después otro factor es difícil de predecir. Algunos postulaban que a la hora de hacer la prueba molecular había la capacidad de poder determinar la carga viral y que la carga viral al momento del diagnóstico podría predecir quiénes tenían mayor riesgo de hacer enfermedad severa, pero al parecer no hay una correlación lineal, ¿no? Pero eso es lo que hay hasta ahora. Factores de riesgo, mayor carga viral, ¿no? Que no se está haciendo cuando se hace la prueba del PCR, porque solamente te informa positivo o negativo, ¿no? Pero yo creo que es importante tener en consideración que personas jóvenes o adultos sin factores de riesgo en la actualidad están requiriendo hospitalización, algunos requiriendo cuidados intensivos, incluso estamos viendo mortalidad. En enero hemos transferido un adolescente de 17 años con una neumonía por COVID severa al hospital de Ate, ¿no? Bueno, la única comorbilidad que tenía era obesidad. Después no había otra. El tiempo de exposición, doctor, al Claro, claro, paciente infectado, ¿no? eso tiene relación, ¿no? O sea, el usar el equipo de protección personal es parte de la medida de prevención. ¿Por qué? Porque el riesgo de contagiosidad está en relación con la susceptibilidad, el número de encuentro del susceptible con la fuente de infección, cuánto tiempo está en contacto y si el susceptible usó equipo de protección personal o no la usó, ¿no? Eso significa que cuando nosotros estamos en nuestra labor asistencial, ¿no? Tenemos que hacer nuestra evaluación dirigida basado en el problema que tiene el paciente. Si tenemos que llenar la historia clínica, hacer interconsultas, eso lo debemos hacer en un ambiente alejado del paciente. Y en la medida de lo posible, ustedes saben conservar los 2 metros de distancia, ¿no? Salvo cuando nos acercamos a hacer la evaluación, que si bien es cierto, debe ser minuciosa, como siempre nos han enseñado, debe ser dirigida en estas épocas de pandemia. Doctor Candela, es un honor poder participar con usted en Hola, esta Carlos, ¿cómo reunión. estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Existe ahora, hoy día ha sido un día muy interesante por la cantidad de información relacionada con la vacuna. Primero la charla que hemos tenido al mediodía con la profesora Castillo y ahora la noticia del presidente de que las vacunas están en camino, vienen el domingo. Esa es una buena noticia, de que ya lleguen por lo menos 300.000 vacunas y lo más probable que empiecen a vacunarnos. Pero como usted también ha mencionado, existe un cambio en ese tipo de paciente con COVID que se nos está avecinando. Y nosotros, como personal de salud que vamos a ser protegidos en esta primera fase, estamos bien. Lo que me preocupa es la la segunda fase va a demorar. La tercera fase, que va a proteger a los jóvenes de 18 a 60 años, esa tercera fase de vacunación va a ser a fines de año. Y me da la impresión de que la edad de los susceptibles cada vez es menor. ¿Usted cree
que nuestro hospital va a enfrentar una tercera o cuarta ola que afecte seriamente a los niños? Mire, es probable. Ya en esta segunda ola, nosotros, a pesar de estar en verano, en el servicio diferenciado de COVID-19, estamos viendo más hospitalizaciones con pacientes con problemas respiratorios. ¿Ok? Ahora, de esos pacientes que hemos tenido con problemas respiratorios en en el mes de enero, ¿no? Solamente 2 han tenido prueba molecular positiva. El resto han sido prueba molecular negativa. Pero eso tampoco descarta que haya sido COVID, porque ustedes saben que la prueba molecular tiene una sensibilidad de 60, 70% si la muestra se toma nasofaringea, ¿no? Pero si son niños pequeños, a veces es difícil tomar la muestra nasofaringea y se toma muestra nasal y orofaringea, ¿no? Probablemente la sensibilidad es menor, ¿no? Yo creo que sí, por ejemplo, algunos países han tomado la decisión de comenzar a vacunar a los niños y a los jóvenes, en lugar de vacunar a la población de mayor riesgo, porque asumen que los niños y los jóvenes son mayores diseminadores de la infección, ¿no? Actualmente yo creo que ustedes concordarán conmigo que los hospitales pediátricos no estamos colapsados por los pacientes con neumonía por COVID. Ahorita nuestro problema es el embalsamiento que hemos tenido de morbilidades no COVID que están pendientes de atención. Y eso es lo que está llenando nuestros servicios, ¿no? O sea, pacientes crónicos con enfermedades que ameritaban un tratamiento especializado o cirugía especializada que debido a la restricción de la atención del año pasado se han ido embalsando, sumando a aquellos que se comienzan a enfermar, ¿no? De ahí que es muy importante estar preparados para la atención de los pacientes. Yo me acuerdo que cuando comenzaron a bajar los pacientes en el mes de diciembre, mediados de noviembre, diciembre, habían unos colegas que opinaban que deberíamos volver al mismo número de camas que antes, ¿no? Si ya esto ya mejoró, hay que volver al mismo número de camas que antes. Pero eso no era algo apropiado porque ya estábamos viendo lo que estaba sucediendo en Europa, ¿no? Que aparecía la segunda ola y que fue peor que la primera ola, ¿no? Entonces yo creo que parte de la preparación para la tercera ola es la vacunación. La vacunación al tercer nivel de la vacunación, que es lo que tú afirmas, que son las personas menores de 60 años, sanas, que el objetivo es disminuir la transmisión comunitaria, eso nos va a demorar más de un año. ¿Ok? Entonces hay que prepararnos vacunándonos, ¿no? Y tenemos que seguir insistiendo en el uso de los equipos de protección personal, principalmente el uso de la mascarilla. Profundizando un poco sobre el aspecto de la forma de detectar el problema dentro del hospital. Imaginamos que nos encontramos en un escenario de marzo, fines de marzo, donde casi todo el personal esté vacunado. Y eso es muy bueno para nosotros porque, como usted dice, podemos prepararnos para la tercera o cuarta ola, para comenzar a atender a más niños y eso va a ser bueno. Pero lo que yo me refiero ahora es a la duda que existe sobre cómo detectar quién se contagió, porque aun cuando esté vacunado, usted podría contagiarse y transmitirlo o recibir un contagio y dispersarlo. Claro, por eso, desde el punto de vista de salud pública, así el 100%, supongamos que es lo que yo esperaría, que el 100% de los trabajadores del instituto logre acceder a las 2 dosis de vacuna. Así el 100% accedamos a las 2 dosis de vacuna, igual tenemos que seguir usando mascarilla, porque todavía no hay evidencia de que la vacunación prevenga las infecciones asintomáticas, que pudieran llevar a transmitir el virus a los susceptibles. ¿Ok? Lo que los estudios de eficacia lo que han buscado es prevenir enfermedad. Pero lo que se ha visto en una pandemia como esta, en la cual 15% se hospitaliza, 5% va a cuidados intensivos y de esos el 50% se muere, cualquier vacuna que disminuya muertes, disminuya enfermedad severa y disminuya hospitalizaciones es buena. ¿Ok? O sea que la eficacia de 79.34% de esta vacuna que nos va a llegar
es útil y es buena. ¿Por qué? Porque previene muertes, previene formas severas y previene hospitalizaciones. Pero igual, colegas, tenemos que seguir usando las mascarillas y háganse la idea que por lo menos hasta el 2023. Doctor, hablando de las mascarillas, ¿qué mascarillas es la que debemos de usar dentro del hospital y qué otros protectores más? Como me refiero a la máscara facial que se debe usar o no se debe usar dentro del hospital. Ya. ¿Doble Acá, mascarilla o una mascarilla? ya. Acá es muy importante. Ustedes recuerdan cuando comenzó la pandemia, la OMS, ¿qué decía? Este es un virus que se transmite por gotas, o sea, aerosoles mayores de 5 micras, ¿no? Y solamente habría transmisión aérea si es que el paciente es sometido a procedimientos que generan aerosoles, como por ejemplo intubación, broncoscopía, aspiración, ¿no? Y en esos casos sí recomendaban el uso de N95. Pero ya más o menos a mediados de junio ya se detectaron brotes en restaurantes, en coros de iglesias, en las cuales ya daban evidencia de que sí era posible la transmisión por vía aérea, o sea, por gotas menores de 5 micras, en ambientes que no tenían buena ventilación. Entonces, lo ideal sería usar en la actualidad, con los conocimientos que tenemos, las mascarillas N95 o KN95, ¿ok? Cuando estamos en el hospital. Ahora, ustedes me dirán, doctor, ¿qué diferencia trae entre la N95 y la KN95? En teoría, las dos tienen la misma eficiencia, que filtran el 95% de las partículas mayores de 0.3 micras que estén en contacto con la persona que está usando la mascarilla, ¿no? Entonces, en teoría, las dos tienen la misma eficiencia. Algo que es muy importante que tienen estas dos mascarillas es que aparte de tener el filtro por las fibras por las cuales es fabricada, además tienen una carga electrostática que hace que los aerosoles pequeños no penetren, se queden en la pared de la mascarilla. Ahora, sabemos que las mascarillas N95 desde su origen son descartables. Pero debemos ser conscientes que tenemos problemas de abastecimientos de N95 y de costos, así como las KN95. Entonces, ¿qué se está haciendo en otros países que no solamente hemos estado haciendo nosotros en el hospital, ¿no? Para tratar de preservar la vida útil de nuestra mascarilla y evitar la contaminación grosera, ¿no? Es usar doble mascarilla, ¿no? O sea, para que la mascarilla N95 cumpla su función, ¿qué necesita? Que tenga esta impermeabilidad de 95% de eficiencia. Dos, que tenga el sujetador nasal, ¿no? Este sujetador nasal, ¿ven? El sujetador nasal, ¿no es cierto? Y lo otro, que produzca un hermetismo. O sea, yo tengo que ponerme bien la mascarilla. Un hermetismo. Un hermetismo. Acá, hermético. Y que conserve su forma. Y que me deje una área para yo respirar. ¿Ok? Mientras la mascarilla esté seca, conserve el hermetismo, todavía la puedo seguir usando. Lógicamente, si la mascarilla se me contamina groseramente, tengo que cambiar de mascarilla. Si la mascarilla está húmeda, se deforma o ya no siento el hermetismo, tengo que cambiar de mascarilla. Entonces, el usar, cuando yo tengo una N95, el sujetador Completo. ¿ok? Completo. Entonces, lo que yo les recomendaría es, usen
la N95, pónganse la mascarilla quirúrgica. Ahora, hay una... ¿Por qué lado me pongo la mascarilla? ¿Celeste para afuera o celeste para adentro? Eso, ya. Eso. Entonces, ¿qué es lo que dicen los expertos? Esta es una mascarilla que está nuevecita. Uno lo levanta. La mascarilla habla sola. ¿Me comprende? La mascarilla habla sola. Levántelo un poquito más, claro, levántelo un poquito más para que se vean su bien. Ahí está, ahí está. La mascarilla habla sola, Ajá. ¿no? Entonces significa que me la tengo que poner así. ¿Ok? Y me Los la pliegues pongo, van hacia abajo. y me lo pongo con este sujetador, ¿no? Y ya el hermetismo es mayor. Mayor. ¿Ok? Doctor Candela, una consulta sobre las KN. Y las KN de uso hospitalario y no uso hospitalario, ¿qué podríamos decir de esa terminología? Miren, ve, las mascarillas inicialmente fueron desarrolladas para el mundo industrial y luego han sido de aplicación médica. ¿Ok? Lo importante es la eficiencia. Por ejemplo, esta de acá, creo la que ha dado el cuerpo médico, ¿no? Esta de acá. Este de uso no médico, según tengo entendido, ¿no? Por lo que dice en el plástico. ¿Ok? ¿Estoy bien o me equivoco? Sí, ¿no? El ¿Las plástico creo que dice NIOSH? uso no médico. No, ¿las NIOSH? Sí, en la No, bolsita, ¿qué la dice? que nos da Esta. KN, No, esta ahí que dice dice... KN95 no medical. No, esta N95 que han dado en el cuerpo médico. La que han Ah, estado no dando a los tengo. colegas. La bolsita creo que dice para retener es material que no es Partículas. orgánico, ¿no? ¿Está bien? Sí. Ya, pero si ustedes la prueban, o sea, la eficiencia es similar porque es N95, ¿ok? Ajá. Entonces yo le he probado, ¿no? No es como la 3M, no es como la KN95, pero yo creo que sí es mejor que usar una mascarilla quirúrgica. ¿Ok? Esta mascarilla es mejor que usar una mascarilla quirúrgica. O sea, la he probado y sí tiene un ajuste en la nariz, sí tiene un ajuste en esta zona y asumimos que si tiene la aprobación, NIOSH, la aprobación de NIOSH, ¿no? Podría ser útil, ¿no? Podría ser útil. O sea, yo a usar una mascarilla quirúrgica, preferiría usar esta, ¿no? Aunque no tenemos muchos datos de esta, ¿no? Pero yo creo que en el hospital, en este año nos hemos estado bandeando con la KN95. Ahora, ¿cuál es mi percepción? Algunos de repente de ustedes no están de acuerdo conmigo, ¿no? La mayoría de los trabajos, porque a mí me llaman por teléfono, cada vez que alguien se infecta, usualmente me llaman, ¿no? Para una opinión. La mayoría de las personas que me han llamado por teléfono y se han infectado, ¿por qué? Porque un compañero de trabajo salió positivo o porque un miembro de su familia salió positivo. Entonces, ¿por qué? Porque a la hora que si compartimos alimentos y ambos nos quitamos la mascarilla, todo lo que nos cuidamos se vino abajo. ¿Ok? Si nosotros nos cuidamos en el hospital, llegamos a la casa y nos quitamos la mascarilla y uno de nuestros miembros de nuestra familia no cumple rigurosamente con el uso de mascarilla cuando sale al exterior o va a reuniones, ¿no? Entonces se va a infectar, puede no tener síntomas. Entonces va a contagiar al personal de salud, pero en la casa. Entonces mi recomendación es, debemos cuidarnos de nuestros compañeros, debemos cuidarnos de nuestra familia, hay que supervisar bien a nuestros, sobre todo los adolescentes. Los que tenemos hijos jóvenes, ¿no? A eso tenemos que estar detrás de ellos. No podemos confiar en nuestros compañeros. ¿Por qué? Porque de repente nuestro compañero se cuida, pero algún miembro de su núcleo familiar no se ha cuidado y puede haberse infectado, ¿no? Entonces, sobre ese igual, punto, doctor, una dime, consulta. dime. Sobre el mecanismo de detección. O sea, yo sé que cualquier persona puede tener el virus, es cierto. Ya. Cualquier persona. Entonces, si yo trabajo en el hospital y vengo 3 o 4 días por semana, ¿no? Y constantemente me reúno con las personas, y
¿de qué manera puedo yo saber si es que esas personas están positivas o no? Teóricamente es a través de la detección de síntomas y las pruebas que identifican las personas que tienen síntomas y a través de la oficina de salud del personal podríamos saber quiénes tienen síntomas y quiénes les hacen las pruebas y quiénes salen positivos. Pero, pero ahí viene el gran problema. ¿Deberíamos hacerlo más seguido o solamente hacerlo a la presencia de síntomas? Sabemos que hay asintomáticos. Mira, claro, desde el punto de vista de salud pública, pues no es costo efectivo hacernos pruebas moleculares cada 5 a 7 días. O sea, que sería teóricamente lo ideal, ¿no? Pero lo ideal desde el punto de vista de salud pública es que nosotros nos protejamos. Si nosotros constantemente estamos protegidos y no tenemos síntomas, no es costo efectivo estar haciendo pruebas moleculares. Salvo que yo haya estado en contacto con un caso positivo y yo no haya conservado mi distancia y yo soy consciente que no he usado mascarilla, ¿no? Supongamos que... Esa es la situación. Un caso positivo que, digamos, siente algún síntoma y resulta de que va a la oficina personal y de acuerdo a la clasificación de síntomas tiene que tener tos, tiene que tener dolor de garganta, malestar general, fiebre, y digamos que tiene un síntoma, pero lo consideran un resfrío, entonces no le hacen la prueba. Y al no hacerle la prueba, esa persona sigue trabajando. Y al seguir trabajando durante bueno, eso ya tiene que ver con el criterio, eso tiene que ver con el criterio del que decide, ¿no? Porque estamos en época de pandemia, ¿no? O sea, los síntomas, o sea, yo ahorita no puedo descartar COVID solamente porque tiene síntomas de resfrío, porque ustedes saben que el espectro de la enfermedad varía desde el asintomático al resfrío, ¿no? Al dolor de garganta y al que tiene los síntomas más severos, ¿no? Entonces, ahí incluye mucho trabaja en un área de riesgo o no trabaja en un área de riesgo. ¿Ha estado en contacto con casos de COVID o no ha estado en contacto de COVID? ¿No ha usado el equipo de protección personal? ¿No? Por ejemplo, si a mí me llega un paciente, un trabajador y me dice, doctor, yo estoy con resfrío y yo me siento a comer con mis compañeros y nos quedamos conversando, ¿no? Pero la mayoría no te lo va a decir, te lo va a ocultar. Ese es el problema, ¿no? O sea, yo a veces me paseo por los servicios y veo que está el personal sentado sin mascarilla a una distancia menor de 2 metros, tomando sus alimentos y encima haciendo sobremesa. Y sabemos que al hablar, al exhalar, el asintomático puede contagiar, ¿no? Entonces, lo que yo invocaría, más que hacer pruebas moleculares periódicamente a todo el personal, es que el personal debe usar apropiadamente su mascarilla, preservar su distancia, no compartir ambientes cerrados. El otro problema es cuando descansan en la noche, cuando están de turno. O sea, si en una misma habitación descansan 2 personas y uno es asintomático, lo va a contagiar al otro. ¿Por qué? Porque a la hora que duerme, exhala, y si ronca, peor, ¿no? Y si tengo un ambiente cerrado, va a contagiar al otro, ¿no? Entonces, si está de turno y va a descansar unas horas, debe hacerlo individualmente y en un ambiente ventilado, ¿no? ¿Por Y qué? si no Porque tuviéramos, doctor, y si no tuviéramos que escoger la molecular, que es más cara, y demora hasta 3, 4 días, ¿por qué no utilizar más antígenos, más pruebas de antígenos? ya, lo que se ha visto es que la prueba de detección de antígeno no detecta pacientes con cargas virales bajas. De ahí que básicamente la recomendación es para el paciente sintomático, no para el asintomático. O sea, las pruebas antigénicas no se recomiendan para el paciente asintomático porque es menos sensible que la prueba molecular. Entonces, si yo quiero detectar asintomáticos, es prueba molecular. Si yo tengo un paciente, como el que tú me mencionaste, que tiene resfrío y trabaja en el hospital, ¿no? A ese sí yo le haría una prueba de antígeno, porque es sintomático. Y si es COVID, lo voy a poder detectar por la prueba de antígeno. Una prueba de antígeno negativa no me descarta COVID. ¿Por qué? Porque si la sensibilidad de la prueba molecular es 60-70%, el comparador de la prueba de antígeno es la prueba molecular, ¿no? O sea, su estándar no es 100%, ¿no? Entonces la sensibilidad es menor. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si yo tengo un paciente sintomático que sospecho COVID, le hago prueba de antígeno. Si me sale positiva, ya tengo el diagnóstico. ¿Para qué le voy a hacer molecular? Pero si me sale negativa, yo debo hacerle molecular.
porque la prueba de antígeno negativa no me descarta que no sea COVID-19. ¿Ok? Excelente. A no ser que estuviera disponible esa prueba molecular de 20 soles que está fabricando o que está preparando Bueno, la universidad. en la medida pues que hayan pruebas moleculares que se puedan preparar in-house, ¿no? Que puedan implementarse en el hospital, ¿no? Yo creo que esta pandemia va a hacer que nos movamos a la era de la biología molecular, Claro. ¿no? Va a cambiar la visión. No, pero que todo el hospital, todo pensemos en biología molecular. ¿Me comprende? ¿Cuántos pacientes con meningitis que le toman muestra de licocefalorraquídeo mandan la muestra para PCR múltiples? No, muchas veces la mentalidad ya del médico es solamente le mando para cultivo y citoquímico. Y uno tiene que estar poniendo interconsulta. Hay que enviar para plataforma de PCR múltiple, ¿no? Entonces yo creo que las nuevas generaciones y nosotros, ¿no? Debemos inculcar ya que no basta con los cultivos, ¿no? Ya debemos virar a implementar en el laboratorio del hospital, ¿no? Estas pruebas automatizadas de detección de PCR, ¿no? Es un reto que tenemos, ¿no? Doctor, otra cosa es para que quede claro, porque hay un personal que tuvo un contacto hoy día con un paciente positivo y quieren hacerse la prueba ese mismo día, ¿no? Sin síntomas, sin nada. Entonces, a veces el personal se desespera, ¿no? Dice, no, que me tomen la prueba porque yo he estado en contacto ayer con el paciente hoy día. Entonces, ¿nos puede aclarar si es que se tiene que hacer la Entonces, prueba la primera pregunta que yo le haría al paciente, al trabajador, le diría, ¿qué tipo de contacto has tenido? ¿No? Porque hablar de contacto es muy fácil, ¿no? De repente ha estado de turno ese día y ni siquiera ha visto al paciente. Así es, ¿no? Bueno, uno se desespera Simplemente también, porque ha ¿no? estado de turno, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de contacto ha sido? ¿Ha sido un contacto cercano? ¿Le ha aspirado secreciones? ¿No? La segunda pregunta, ¿ese contacto lo has hecho con equipo de protección personal? ¿Qué equipo de protección personal has hecho? Porque actualmente todo paciente COVID es COVID hasta demostrar lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy a hacer una aspiración de secreciones, tengo que usar mi KN95, tengo que usar mi protector facial, ¿no? Para hacer la toma. Ahora, si el trabajador, ¿no? Ha tenido un contacto de riesgo, no ha usado apropiadamente el EPP para ese tipo de procedimiento, para poder determinar si es que se ha infectado o no, tendría que esperar por lo menos 5 días del contacto. Entonces, que quede claro, es el ¿no? periodo de incubación, No es... el periodo de incubación promedio entre el contacto, la infección y que la prueba se haga positiva. ¿Ok? Por lo menos 5 días. Ajá, entonces que quede claro que 5 días, no inmediatamente haber tenido un contacto no protegido a tomarse la prueba, ¿no? Claro, pues tenemos que indagar, ¿no? ¿Qué tipo de contacto tuvo? ¿Qué tipo de EPP usó para ese contacto? Y si lo usó apropiadamente o no, ¿no? Si no lo usó, si lo usó apropiadamente, ¿para qué le vamos a hacer prueba? Simplemente se observa nada más, ¿no? Y darle la tranquilidad al trabajador, ¿no? Claro, porque a veces también se desespera. Los médicos debemos enfrentar, nosotros los médicos, el instituto, debemos enfrentar esta pandemia con actitud y liderazgo. Si nosotros que somos los médicos nos morimos de miedo y no tenemos actitud para enfrentar la pandemia, porque la pandemia no es otra cosa que una guerra biológica contra un enemigo invisible, ¿no? Entonces, más que victimizarnos, debemos hacernos combatientes de esta pandemia, ¿ok? Entonces yo creo que los médicos debemos dar ejemplo de actitud. Lógicamente, medimos los riesgos, usamos nuestro EPP y conforme vaya evolucionando la evidencia, iremos cambiando algunas recomendaciones, ¿no? Y bueno, ya se viene la vacuna, yo creo que hay que promover la vacuna en el instituto, ¿no? Y como le digo, hacer docencia en nuestros trabajadores de salud, ¿ok? O sea, hay que explicarles, ¿no? Cada médico debe ser líder en su servicio. Así es. Doctor, ¿usar protector facial todo el día en el hospital? No, no está justificado. O sea, cuando yo me pongo... la mascarilla. Claro, sí. Cuando uso yo protector facial, cuando es inevitable que entre a un sitio conglomerado, donde hay conglomerado.
¿no? Si yo voy a entrar a un sitio donde hay conglomerado y es inevitable que yo ingrese, ¿no? Bueno, no hay evidencia que realmente sea efectivo, pero es una barrera, ¿no? El protector facial básicamente fue diseñado para disminuir el riesgo de contaminación, como ustedes saben, por salpicadura de sangres o secreciones respiratorias, ¿no? Para eso es el protector, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he usado protector facial un buen tiempo en la primera etapa de la pandemia, y algo bueno que ha tenido el protector facial es como las isabelinas de los perritos, ¿no? Que te hace que no te se acostumbres a agarre que la no te toque cara. la cara. Entonces yo ya no me cojo la cara. O sea, cuando estoy en el hospital no me cojo la Sí, cara, pues. porque ya sé que tengo protector, ¿no? Entonces ustedes saben que una de las medidas de transmisión es a través de las manos contaminadas con secreciones. Te tocas el ojo, te toca la nariz, ¿no? Entonces yo le diría, no vale la pena andar con el protector facial por todo el hospital. Si van a estar en consulta externa, el ambiente no es bien ventilado y hay pues dos pacientes, la mamá y el niño, ¿no? Sí, yo podría ser una opción usar el protector facial si es que no pueden preservar la distancia mayor de 2 metros. ¿Ok? Pero no es el uso generalizado del protector facial. ¿Ok? Ahora, si se van al mercado, ¿no? Yes, pero, ¿No? Porque pero muchas eso lo veces se pueden cuida hacer que en el más. hospital, muchas veces se cuida que en el hospital, pero en el mercado, Bien. ahí el conglomerado Sí. es mayor y la probabilidad de tener pacientes asintomáticos que estén contagiando o sintomáticos es mucho mayor, ¿no? Entonces ahí sí yo le diría, póngase protector facial, además de su mascarilla. Ya, después lo que he visto también es que muchas personas usan la bata quirúrgica y van por todo el hospital con esa bata. O sea, me refiero al mandil que se usa para hacer Claro, operaciones. claro, Entonces, eso no, sí. Ese es ¿se parte debe del usar o equipo de no? protección. ¿Quién lo debería usar? ¿Y en qué momento? Porque a veces baja el tecnólogo de laboratorio, el administrativo, o a médicos lo he visto poco, pero más que Claro, nada es al personal. hubo unos meses en los cuales caminar en scrap es estar a la moda, ¿no? Uno veía gente, incluso administrativos, con scrap que se paseaban por el hospital, ¿no? O sea, era la moda estar en scrap. No, el scrap es parte del equipo de protección personal. El scrap básicamente es para el trabajador de salud que tiene contacto con el paciente, para evitar la contaminación de su ropa, ¿no? Igual, el uso del mandilón, del gorrito y de los guantes es para el ambiente asistencial. Yo termino de atender a mis pacientes y tengo que desechar el equipo de protección, porque no solamente debo protegerme yo, sino debo proteger a mis compañeros. Yo no puedo andar por el área administrativa con mandilón y con guantes, ¿ok? O sea, no es que estoy en consultorio y de ahí me voy a mi oficina, ¿no? Con mi mandilón y mis guantes y comienzo a escribir, no, porque en el caso que me haya contaminado con el virus, estoy contaminando las superficies, ¿no? Entonces, el equipo de protección personal yo lo voy a usar cuando estoy en un ambiente en el cual brindo atención a mis pacientes, no para circular por el hospital, no para andar por las áreas administrativas, no para tomar mi refrigerio, ¿ok? Esa es una mala imagen que estamos dando. Ahora, lo que les quiero también comentar es que si bien es cierto, al principio de la pandemia se pensaba que la transmisión a través de objetos contaminados jugaba un rol importante en la diseminación del virus, ya se ha visto que no lo es así, ¿no? Porque ustedes recordarán que al principio salió la información que el coronavirus puede vivir 3 días en metal o en plástico y puede vivir 24 horas en cartón o tela. Pero ya los estudios que se han hecho han demostrado que tendría que confluir muchos factores para que ese virus que está en una superficie inanimada pudiera ser causa de una infección. Por eso que lo más importante es lavarse las manos. Eso de usar alfombras impregnadas con lejía realmente no tiene razón de hacer a la hora que nosotros entramos al servicio o entramos al hospital. El otro aspecto que yo veo es que cuando uno entra, le ponen alcohol en la mano, no una chiqueteadita que es como efecto placebo. No, para que el alcohol tenga efecto, ustedes saben, hay que frotarse las manos por 20 segundos, porque 20 segundos es lo que demora el alcohol
en inactivar las partículas virales. Es lo mismo que el lavado de manos, 20 segundos, ¿ok? Entonces, la probabilidad que nos contagiemos por nuestra ropa contaminada porque hemos andado en la calle es baja, mínima, no sé, porque si no el asunto hubiera sido peor. Sin embargo, en esta pandemia, si es un buen hábito, pues si yo llego a la casa, me tengo que cambiar mi ropa, ¿no? Yo creo que ese es un buen hábito que ya algunas culturas lo tenían, ¿no? Sacarse los zapatos al entrar a la casa y cambiarse la ropa, ¿no? Doctor, una consulta sobre Igual que los área zapatos, ventilada. sí. Sobre área ventilada. Entonces, las salas de hospitalización y las salas administrativas deberían estar ventanas abiertas, puertas abiertas, para lograr una ventilación. Sí, lo que tenemos que hacer es favorecer la ventilación cruzada. Entonces, ventilación cruzada es entra el aire por un lado y sale por el otro lado, ¿no es cierto? Entonces tenemos que haber ventanas y puertas y mantenernos distanciados por lo menos 2 metros, en la medida de lo posible. Va a haber momentos en los cuales vamos a tener que estar en un contacto a una distancia menor de 2 metros, pero con nuestro equipo de protección personal. O sea, si yo uso mi mascarilla y tú usas tu mascarilla, la protección se duplica, porque los dos estamos usando mascarilla. ¿Ok? La carga viral que me va a llegar a mí tuya y la carga viral que te llegaría a ti, si es mía, se reduce. Por lo tanto, la capacidad de filtración de mi mascarilla será mejor porque la cantidad de virus que me va a llegar es menor. ¿Ok? Por eso es importante que la mascarilla, porque algunos pensaban, no, no voy a usar mascarilla porque la mascarilla es para proteger al otro. No, la mascarilla también es para protegerte a ti, porque lo que se ha visto es que en países en los cuales el uso de mascarilla es generalizado, hay un buen porcentaje de infecciones asintomáticas. O sea, ¿cuál es la explicación que no ha sido corroborada? Que al usar mascarilla, te filtra la cantidad de virus. Y si pasan virus, pasan pequeñas cantidades que van a estimular tu sistema inmune para que hagas una respuesta. Te vas a hacer una infección leve, que sería como una especie de variolización, una infección leve y asintomática, ¿no? Entonces, es algo, un efecto secundario teórico. Por eso es que es importante usar la mascarilla, porque no solamente evita que yo contamine al resto, evita que yo me contamine, y si me contamino con una carga viral baja, que probablemente mi sistema inmune la va a poder manejar y evitar que haya una enfermedad severa. Doctor, otra pregunta sobre las áreas de trabajo, ¿no? Nosotros estamos en un sistema que ya está informatizado, tenemos que tipear historias, tenemos que ver exámenes en PACS, ¿no? De diferentes áreas, ¿no? Entonces, esos escritorios, esas computadoras, deberían limpiarse diariamente con alcohol isopropílico, deberían pasar Claro. agua. Miren, lo más importante, o sea, yo creo que todo equipo necesita una limpieza, ¿no es cierto? Y antes de la pandemia ya limpiamos nuestros celulares y nuestras laptops con alcohol isopropílico, ¿no? Eso está bien, eso se ha visto que el alcohol isopropílico también inactiva el virus. Pero más importante, o tan importante como eso, pero yo creo que más, es el lavado de manos. O sea, si tú has usado tu computadora, termina de usarla y tienes que lavarte las manos. Tiene que haber una costumbre. Porque va a ser imposible que nosotros limpiemos toda la superficie de la oficina, ¿no? Cada vez que la usamos. Pero sí lo que podemos hacer nosotros es lavarnos las manos, ¿no? Lavarnos las manos. Doctora. Sí, buenas noches a todos. Jorge, quería hacerte una pregunta con respecto a lo que Pati comentó. Nosotros vemos que el personal de laboratorio viene con botas, viene con mantilón descartable a tomar una muestra del laboratorio del servicio. En todas las áreas es igual. Entonces, ¿de quién es la persona o quiénes son los que deben normar el uso del material, cómo debe venir el personal del laboratorio a tomar una muestra a un servicio? Nosotros le daríamos un mandilón, como se hace cuando viene un interconsultor, le damos el material de protección para que entre a evaluar al paciente. Eso también no debería hacerse con el personal del laboratorio, porque ellos vienen, toman a un paciente positivo de repente, toman a un paciente que no es positivo con la misma indumentaria. Ya,
tiene razón, pero quiero insistir, o sea, eso no está bien porque no se ve bien y no debería ser. Pero ¿cuál es el impacto de eso en la transmisión a nivel nosocomial? Es mínimo. Ahora, andar en el hospital con las botas no es apropiado porque no trae ningún beneficio. ¿Okay? Andar con el mandilón puesto descartable por todo el hospital tampoco es apropiado. Al contrario, le quita la importancia al uso del mandilón. Ahora, el instituto, tengo entendido, tiene un comité que es el que evalúa y regula el uso de EPP, de equipo de protección personal, ¿no? Y la oficina de epidemiología también es la que está a cargo de ese aspecto. Pero yo creo que nosotros tenemos todo el derecho como médicos o personal, incluso una enfermera puede decirle al personal técnico, señorita, por favor, descarte ese mandilón, descarte esas botas y nosotros le vamos a dar descarte esos guantes y nosotros le vamos a dar un mandilón descartable y sus guantes para que tome la muestra a nuestro paciente, ¿no? O sea, nosotros tenemos todo. ¿Por qué? Porque al final, ¿quién va a hablar con el familiar si es que se infecta, adquiere la infección dentro del hospital? Somos nosotros. O sea, los médicos somos los que tenemos que dar la cara a la hora que sucede un evento de ese tipo, ¿no? El personal que trabaja en el servicio, ¿no? Entonces yo creo que sería una buena práctica en el caso que ante esa situación, con toda amabilidad, ¿no? Hacerles ver que eso no es una práctica apropiada, que no ayuda mucho, al contrario, trae más inconvenientes y proveerle del equipo para toma de muestra, porque como va a tomar muestras de sangre necesita mandilón, pues. ¿No es cierto? Sí necesita su mandilón, su mascarilla. Doctor, me gustaría extender la pregunta. No sé si me permitiría extender esa pregunta hacia los familiares. O sea, los familiares también llegan, los familiares también entran, los familiares también conversan. Entonces, ¿cómo extendemos esa protección hacia los familiares? Bueno, y acá tiene que ver, ideal, en época de pandemia, deberíamos disminuir, evitar aglomeraciones dentro del instituto. Nosotros, yo creo que todos nosotros, ingresamos a trabajar en un hospital de más de 50 años. Actualmente el hospital ya va a cumplir cerca de 100 años. Cuando ingresamos a trabajar en ese hospital, aceptamos las reglas, porque el hospital era así. Salas comunes, un solo lavatorio, ¿no es cierto? Estamos trabajando en un hospital del siglo pasado. Lo ideal en época de pandemia, sobre todo de pandemia respiratoria, es evitar las aglomeraciones, ¿no? Por ejemplo, en hospitales de adultos, como ustedes saben, no dejan entrar a los familiares, ¿no? O sea, solamente entra el paciente y hay informe a los familiares. Estamos hablando de las áreas COVID, ¿no? De las áreas COVID. Yo creo que de alguna manera nosotros debemos educar a los padres, ¿no? Del riesgo del familiar en lo que es la amplificación de la pandemia dentro del hospital, si es que no cumple las recomendaciones, ¿no? Como es que tiene que evitar estar saliendo, o sea, si va a ser el programa de padre acompañante, tiene que evitar estar saliendo pues a la calle, ¿es cierto? Tiene que usar su mascarilla y su mandilón y tiene que lavarse continuamente las manos y tiene que respetar las recomendaciones que regula el servicio, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, hacerle entender eso a los familiares. Que vamos a encontrar familiares difíciles, yo creo que siempre vamos a encontrar personas difíciles, pero tenemos que llegar a un entendimiento, hacerles recordar lo importante del uso de la mascarilla permanentemente, ¿no? Y lavado de manos, y que no esté entrando y saliendo. Desgraciadamente, nuestro hospital tiene una infraestructura que no está preparada para el programa de padre acompañante, porque no le da las comodidades, ¿no? O sea, yo realmente me da pena cuando veo que la mamá está sentada en un sillón 24 horas y ahí pasa la noche, ¿no? ¿Ok? Y algunos, no sé si recibirán alimento en las que se quedan en otros servicios. Entonces, yo creo que son esos aspectos que debemos, de alguna forma, tratar de manejar de acuerdo a la realidad de nuestro servicio, ¿no?
No sé Doctor, si tienen... algunas preguntas que nos hicieron sobre las vacunas, ¿no? Preguntan si es que hay personas que han ya pasado la infección COVID, ¿no? ¿Deberían vacunarse? Es una pregunta, ¿no? Y otra pregunta que surge es de esa, y en realidad, ¿cuál es mejor? ¿La inmunidad de infección o la inmunidad por inmunización? Ya. La respuesta es sí deberían vacunarse. ¿Por qué? Porque ¿qué se ha visto? Que los pacientes que han estado en los ensayos clínicos de las diferentes vacunas, el nivel de anticuerpos generado por la vacuna es mucho mayor que el nivel de anticuerpos generado por la enfermedad natural. Empezando por ahí. ¿Ok? Entonces, las personas que ya han tenido la infección igual deberían vacunarse. ¿Por qué? Porque la vacuna le va a servir como un booster que va a incrementar en mayor medida su nivel de anticuerpos y va a reactivar su inmunidad de memoria para darle una protección por un mayor plazo. Ahora, la pregunta es, si yo me vacuno, igual puedo infectar y por lo tanto tengo que usar mascarilla, ¿para qué me voy a vacunar? Mejor espero que me dé la enfermedad. El problema es que esta es una enfermedad en la cual, si bien es cierto, cerca del 50 a 80% son asintomáticos o tienen síntomas leves, 15% requieren hospitalización y 5% requieren cuidados críticos. Y la pregunta es, ¿yo cómo sé quién va a hacer una infección asintomática o leve o va a ser una infección que va a requerir hospitalización o cuidados críticos? No hay forma de saberlo. Otros pueden decir, ¿sabe qué, doctor? Mejor voy a esperar que llegue la vacuna de Pfizer o la vacuna de Moderna o la vacuna de AstraZeneca que han dicho que va a llegar en unos meses. Más es el riesgo de esperar que lleguen las otras vacunas, ¿no? A ponerme la vacuna ahorita. ¿Por qué? Porque la eficacia de esta vacuna que va a llegar el día domingo, creo, al Perú, es de un 79.30 y tanto, o sea, cerca de un 80%. O sea, hay 80% de probabilidades de que yo no me vaya a enfermar. Y si me enfermo, no me voy a morir, no voy a requerir cuidados intensivos y lo más probable es que no me vaya a hospitalizar. ¿Ok? Entonces yo invoco a los colegas de que en esta campaña de vacunación no tengan la idea de que no, como ya el presidente ha dicho que va a llegar la vacuna de AstraZeneca o va a llegar la vacuna de Pfizer y la de Pfizer tiene 95% de eficacia, mejor me espero. No, más es el riesgo de esperar. Lo que se ha visto que todas las vacunas, aunque falta información de Sinopharm, ustedes saben que la fase 3 todavía no ha sido publicada, pero el brazo que está haciendo Cayetano, por lo menos ya completaron el estudio, no ha habido eventos adversos severos, hay que esperar los resultados. Todas las vacunas que ya han sido autorizadas de emergencia o aprobadas, lo que han demostrado es que reducen significativamente la mortalidad, 0 muertes. Reducen formas severas y reducen hospitalizaciones. Es como la vacuna contra influenza. La vacuna contra influenza, la eficacia es 70%. Reduce muertes, hospitalizaciones y ausentismo laboral. La vacuna contra rotavirus que usamos en los niños reduce en un 80% diarrea severa con deshidratación. ¿Ok? Entonces, no siempre la eficacia lo que esperamos de una vacuna es que no produzca enfermedad. Con que no produzca muerte, con que no produzca enfermedad severa y reduzca hospitalizaciones, es una buena vacuna. De todas maneras, para nuestro hospital y para el personal que va a ser vacunado, es necesario tener esa seguridad que por más que ya estemos vacunados, no se va a reducir el suministro de EPPs, ni se va a reducir el suministro de matrícula. No debería reducir. No. Como le digo, en mi opinión, cuando a mí me piden mi opinión, yo le digo, háganse la idea que 2 años vamos a usar mascarilla, porque para dejar de usar mascarilla, acuérdense que esta es una pandemia, es global, los expertos, los científicos, ¿no? Han puesto la cifra que la cobertura vacunal a nivel mundial mínima debería ser 85 a 90%. O sea, recién cuando la cobertura vacunal a nivel mundial sea 85 a 90%, probablemente ya la circulación del virus va a ser tan baja, ¿no? Que probablemente podamos regresar a algo parecido a la normalidad que hemos tenido antes. ¿Ok?
Entonces... Es considerando lugares que tienen 20 a 25% de niños. Claro. Entonces hay que vacunar niños. Claro. Sí, sí. Por eso que la vacunación del niño es la tercera fase. Ahorita la idea es vacunar a los profesionales, a los trabajadores de salud y a los servicios que mantienen funcionando el país. ¿No es cierto? En segundo lugar, vacunar a la población de riesgo. Y en tercer lugar, vacunar a los que teóricamente tienen menos riesgo, pero actúan como amplificadores de la circulación del virus en la comunidad, que son los niños, los adolescentes, ¿no? Y las personas de 60 años. Los trabajos en niños ya se están realizando, o sea, ya hay estudios que se están realizando en niños a partir de los 3 años de edad, ¿no? Por las vacunas que ya han sido autorizadas en algunos países, ¿no? Todavía no hay la recomendación, pero probablemente esos estudios demoren menos tiempo que los estudios iniciales. Ahora, una ventaja teórica que tendría la vacuna que nos va a llegar al país, que es al virus inactivado. Recuerden que la primera vacuna contra la rabia fue a virus inactivado y prevenía muerte, ¿no? La primera vacuna contra la polio, que es la vacuna Salk, inactivada, que la seguimos usando, cuando fue aprobada tenía una eficacia del 90% y la seguimos usando. La vacuna de hepatitis A, que también es el virus inactivado, una dosis te protege por 10 años, la segunda dosis es para ampliarte la protección por más de 30 años. Entonces no debemos desconfiar de las vacunas inactivadas. Ahora, una ventaja teórica que tendría la vacuna inactivada es que no ha sido diseñada específicamente contra el antígeno Spike o de espiga, sino al ser inactivada, el sistema inmune va a desencadenar una respuesta inmunológica contra diferentes componentes antigénicos del virus. Entonces, teóricamente nos daría una ventaja con respecto a las otras vacunas en relación a las variantes que están emergiendo, ¿no? Eso es una ventaja teórica que todavía, bueno, faltan estudios para demostrarlo, ¿no? Entonces, yo de mi parte, como le digo, yo me siento seguro vacunándome con esa vacuna, que es lo que tenemos y lo que nos va a llegar. Esperar por otras vacunas, yo creo, es más riesgoso, sobre todo para nosotros que somos trabajadores de salud. Doctor, una pregunta. Si he estado con COVID, ¿cuánto tiempo debo de esperar para vacunarme? Ya. Teóricamente, refieren que el nivel de anticuerpos disminuye significativamente después de los 3 meses de haber tenido la enfermedad. Entonces, pongamos, hay algunos expertos que dicen, ¿no? En situaciones de escasez de vacuna, a los que han tenido, habría que dar prioridad a los que no han tenido COVID. Y a los que han tenido COVID, habría que vacunarlos a los 3 meses de haber tenido la enfermedad. Que es ya, más el tiempo en el cual, 3 meses, que es el tiempo en el cual se ha visto que los niveles ya bajan significativamente, ¿no? Ahora, para poner cualquier vacuna, ¿cuál es la recomendación del programa ampliado de inmunizaciones, ¿no? Para vacunas en general, si alguien ha tenido COVID, ¿no? Para colocar una vacuna habría que esperar por lo menos 14 a 28 días. No porque la vacuna te vaya a hacer daño, sino para lograr una respuesta inmunológica más potente y más efectiva contra la vacuna que te vas a aplicar. ¿Ok? O sea, no es pensando que si te pones la vacuna antes te va a hacer daño, sino para que generes una mejor respuesta a la gente, al antígeno vacunal que te vas a aplicar. 14 Doctor, y generando una complicación en ese concepto, digamos que me pongo la primera dosis y en el transcurso de los 3 semanas o 4 semanas, dependiendo del tipo de vacuna, me contagio de COVID. ¿Me pongo la segunda dosis o ya no? Yo sí me la pondría. Sí. Yo sí me la pondría, Sí. sobre todo si vacuna. ¿Por qué? Porque eso lo que se ha visto es que los refuerzos de vacunas, en general, los refuerzos de vacunas no te aumentan el riesgo de que haga la enfermedad por la cual te estás vacunando. Lo que te puede aumentar es la reacción local, porque pongamos la vacuna inactivada que está llegando, el adyuvante es hidróxido de aluminio, es un compuesto de aluminio. Entonces, el hidróxido de aluminio, sí, cuanto más dosis tienes,
es más probable que la reacción de dolor en el hombro, ¿no? O hinchazón sea mayor. Por eso que las gestantes, cuando se ponen la DPT celular y gestan a cada rato, ¿no? O sea, cada 2 años, cada vez que se pone la vacuna, el dolor es mayor, ¿no? Pero es por el adyuvante, ¿no? Doctor, ¿contraindicaciones absolutas? Bueno, yo creo que una contraindicación absoluta sería para no vacunarme. La vacuna que va a llegar es vacuna inactivada. Entonces, teóricamente, no tiene contraindicación en inmunocomprometidos. Sí, el virus. Lo que esperaría en inmunocomprometidos es que la respuesta inmune sea menos eficiente, o sea, produzca menos niveles de anticuerpo que a un inmuno competente, ¿no? Esta vacuna no se ha estudiado en pacientes con trastornos inmunológicos, pero teóricamente no habría mayor problema, ¿ok? Teóricamente no habría mayor problema, ¿no? Teóricamente. Ahora, ¿cuál sería una contraindicación absoluta de lo que conocemos hasta ahora y es general para toda vacuna? Paciente con reacción anafiláctica previa a alguno de sus componentes, ¿no? Y la segunda es paciente con reacción anafiláctica a una dosis previa de la vacuna. O sea, si yo me pongo la primera dosis y hago reacción anafiláctica, ni loco voy a ponerme la segunda, pues. ¿No? Si me pongo otra vacuna que sea de una plataforma de desarrollo diferente, no la que me puse. Sí, Pamela. Doctor, y sobre las vacunas, hay una duda y creo que por eso viene la pregunta en el chat, ¿no? Como el número de vacunas que ha llegado, supongamos que el tiempo entre vacuna y vacuna se tenga que prolongar, ¿no? ¿Cuánto sería el tiempo máximo que se tendría que podría prolongarse entre las 2 dosis? Ya, yo creo que todos los que somos pediatras sabemos que uno de los principios básicos de inmunizaciones, debido a que tenemos memoria inmunológica, es que cuando yo me atrasé en mi calendario vacunal, o sea, me puse la dosis y no me puse refuerzo en el tiempo óptimo, ¿cuál es la recomendación? No es iniciar la vacunación de nuevo, sino ponerme lo antes posible la vacuna que estaba atrasada. ¿Por qué? Porque tenemos memoria inmunológica. ¿Ok? Entonces, esa sería mi respuesta, que es lo que se aplica para todas las vacunas. Y otra que nos hacen preguntas sobre, ya que sabemos que la primera que vamos a recibir es la vacuna de Sinopharm, ¿qué es lo que se sabe, ¿no?, de los efectos adversos severos en cuanto a lo que ya se ha descrito? Ya, como le digo, si en algún aspecto podemos estar confiados, es que en los estudios de fase 3 de esa vacuna, en el Perú han ingresado en ese estudio 12.000 voluntarios. ¿Ok? 12.000 voluntarios. Y en el brazo de Perú no ha habido ninguna reacción adversa severa relacionada con la vacuna. ¿Ok? Han habido interrupciones del estudio por algunos eventos adversos que luego se han estudiado y se ha visto que no han tenido relación con la vacuna, como la señora que falleció de COVID, que estaba en el grupo de los no vacunados. O sea, no era un evento relacionado con la vacuna, era un evento relacionado con la no vacunación. ¿Ok? Entonces, yo creo que de ese aspecto deberíamos tener un buen margen de seguridad. Ahora, que cuando se apliquen millones de dosis pueda aparecer un evento adverso que no se ha visto con menos de 100.000 dosis, pero ya en China han vacunado a más de 1 millón de habitantes de la población y no ha habido suspensión de la vacunación. El problema de China es que todavía no tiene publicados sus datos, ¿no? Asumo yo que está esperando los datos de otros países como Perú, Marruecos, que han estado en los ensayos de fase 3 para poder hacer su publicación final, ¿no? Y hay sobre infección pasada y posterior vacunación, ¿hay un tiempo máximo de si tú has tenido una infección pasada hace 2, 3 meses y aún tienes títulos de IgM cayendo, IgG, todavía positivos de infección antigua? O sea, ¿hay un tiempo mínimo de vacunarse entre infección pasada?
Miren, ve, en general, si ustedes recuerdan que igual al principio de inmunizaciones, Ujú. el intervalo mínimo entre una dosis de vacuna y el refuerzo es 4 semanas. Por eso que hepatitis B es 0, 1, 6, ¿no? Casi todos los esquemas son 0, 1 o 0, 2. Ujú. O sea, es un principio básico de inmunizaciones. El intervalo mínimo entre dosis y dosis es un mes. El intervalo óptimo para la mayoría de las vacunas es 2 meses. Pero en este caso estamos hablando que estamos en una pandemia, estamos en una emergencia. Por eso que los estudios han involucrado intervalos, ¿no?, de 21 a 28 días, para tratar de lograr una respuesta de memoria secundaria lo más tempranamente posible, ¿no?, para generar protección contra la enfermedad, no necesariamente contra la infección, pero sí contra la enfermedad. Enfermedad severa, hospitalización y muerte. Doctor, ¿cuál sería una recomendación que nos permitiera mejorar nuestra capacidad de enfrentar esta tercera y cuarta olas en el hospital? Una recomendación general para implementar, digamos, algo que no esté implementado, que se podría mejorar y que se podría implementar relativamente rápido y sin mucho presupuesto. Bueno, yo creo que relativamente rápido quizás sería, mientras llega la vacuna, promover el uso apropiado de las mascarillas, ¿no? El uso apropiado de las mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento, y lo otro es no compartir ambientes sin mascarilla. Yo creo que eso está sucediendo en el hospital todos los días, porque yo lo veo. Veo personal del hospital que está compartiendo alimentos en el comedor, personal que está compartiendo dormitorio, ¿no? Y evitar uso de ascensores. Si tenemos que usar ascensor, solo para una persona o dos para asistir al paciente que estamos trasladando. Hay que usar escaleras. Doctor, ¿y habría alguna forma de que no sé si epidemiología o el comité, nos vigile a todo el hospital, a todo el personal, si estamos haciendo bien las cosas, así como un policía que nos diga, usted no se lavó bien las manos, láveselas, porque Pero mira, esa es una táctica que yo vi en una unidad de cuidados intensivos. Patricia, yo de creo... la enfermera, la jefa... Sí. Yo creo que si eso lo hace el hospital, la dirección del hospital va a encontrar muchos adversarios. Pero si esa es una idea que parte del cuerpo médico, ¿no? O sea, el cuerpo médico crea un comité para supervisar a sus propios agremiados, sería mejor tomado. Porque si lo toma mi opinión es, ¿no? Si lo toma la gestión del hospital, lo van a tomar como algo punitivo, ¿no? Así como el cuerpo médico tiene la iniciativa, que yo aplaudo, de entregar alcohol gel a los médicos, de proveerle de mascarillas periódicamente, ¿no es cierto? Entonces tiene el derecho de supervisar a sus médicos que usen apropiadamente la mascarilla, ¿no? Porque tú le estás dando el instrumento para que se proteja, ¿no? Y si nosotros damos el ejemplo, probablemente los otros grupos de trabajadores van a seguir nuestro ejemplo. Claro, porque es una forma de protegernos y protegerse todos, ¿no? A veces ya nos olvidamos de lavarnos las manos, ¿no? Y nos lavamos mal y creemos que lo estamos haciendo bien, ¿no? Pero bueno, como dice usted, también puede ser así como punitivo, pero sí se había tenido la idea del cuerpo médico. Claro, porque una vez se quejaron... Como ser brigada, como unas brigadas así. Claro, de ir, porque una vez me acuerdo que recibí una queja de que había un personal de control de infecciones que estaba tomando fotos, ¿no? A alguien que se lavaba mal las manos, ¿no? Entonces se comenzaba, porque la gente no está acostumbrada a que la supervisen, ¿no? Y de repente no es la forma apropiada, no es la forma apropiada. Pero si un colega te dice, oye, Pati, lávate bien la mano, pues, ¿no? Oye, colócate bien la mascarilla, pues, Carlos, ¿no? Entonces yo creo que, porque al final, como le digo, entre nosotros tenemos que protegernos, ¿no? Y tiene que, hasta que lleguemos a tener el hábito de usar apropiadamente la mascarilla, mantener el distanciamiento y lavarnos las manos continuamente. Sí, esa es nuestra única arma que tenemos, ¿no? Las mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento.
A veces yo he bajado al comedor, doctor, y en vez de ponerse en cabeceras, se ponen así, o sea, pegaditos. Claro, claro. No sé quién ha dado esa orden. Pero alguien, o sea, eso también alguien lo tiene que supervisar, porque el cuerpo médico tampoco no va a estar ahí, ¿no? O sea, por eso yo decía, hay un comité, está epidemiología, de repente epidemiología no se da abasto, ¿no? Hacer un petit comité, no sé, o sea, porque todos nos tenemos que ayudar, ¿no? O sea, aquí no es que seamos los malos. Yo creo que los médicos debemos dar el ejemplo. O sea, en control de infecciones, históricamente las que han dado el ejemplo son las enfermeras, ¿no? En control de infecciones. Sí. Pero yo creo que esta pandemia debe servir para que nosotros como médicos demos el ejemplo del uso apropiado de los EPP y no nos molestemos si alguien nos llama la atención porque no lo estamos usando apropiadamente. ¿Ok? Yo creo que hay que ser líderes. Nosotros tenemos que tomar el liderazgo. Y hay que ser proactivos. O sea, no hay que quejarnos, ¿no? Hay que tratar de buscar las soluciones al problema. Hay que ser proactivos, propositivos. Ok, sí, yo creo que... Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Candela. Ha sido realmente bastante educativo, muy didáctico. Su charla, incluso demostrando las mascarillas que usted ha tenido a bien tener ahí. Y nosotros realmente nos sentimos muy contentos por la recepción. Ha habido 100 participantes, se ha completado el Zoom, incluso tuvieron que habilitar el Facebook para que puedan recibirlo. Se avisa que esta charla ha sido grabada para los que deseen volverla a revisar o los que no hayan podido tener acceso, ya se va a informar en dónde la pueden revisar. Creo que en el Facebook Live queda grabado ya. Nuevamente agradecer al doctor Candela por la bondad de haber compartido este espacio de tiempo suyo para podernos ilustrar a todos, no solamente del uso correcto del material de protección, sino la necesidad que hay de educar y también vacunarnos todos, ¿no? Como muestra de que realmente es necesario para terminar esta pandemia ya. Agradezco al doctor Delgado, a la doctora Patricia Chupiura, a la doctora Pamela Muñoz, que han sido los que han estado de panelistas, al doctor Carlos Mariño por el apoyo también que nos ha dado, a toda la junta directiva en realidad, y a todos los participantes por su bondad de habernos acompañado. Muchas gracias a todos, y no va a ser la primera, pero no la última, doctor Candela, que le vamos a invitar, por supuesto, para que nos siga apoyando con la capacitación sobre el tema de COVID que es tan necesario en estos tiempos, ¿no? A todos los participantes, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos muy pronto. Síganse cuidando. Ya saben que usemos bien los equipos de protección. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, chao. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Muchísimas gracias. Freddy, chao. Gracias, doctor Candela. Hasta luego. Chao, gracias. Nombre del cuerpo médico, doctor Candela. Ya, chao, gracias, Freddy, gracias. Hasta luego, gracias. Chao, Carlos. Chao, chao. Chao, Pamela. Chao, Ileana. Chao, gracias, Pati. doctor. Muchísimas gracias. Muy amable, doctor Candela. Muchísimas gracias, de verdad. Excelente, felicitaciones. Excelente. Gracias. Muy bien. Hasta Como luego, siempre. Chao. Hasta luego, chao. Nos vemos.